Amigos de Conversaciones, este es un episodio muy importante, muy interesante. Yo estoy seguro que será una conversación muy amena con un amigo de muchos años. Es un hombre vinculado al derecho, vinculado a la política. Ustedes lo conocen muy bien. Me complace mucho su amistad, su cariño. Y qué bueno poder tener este encuentro con Francisco Domínguez Brito. Bienvenido. Gran abrazo, el honor es para mí. Y cómo no. Francisco, yo quiero comenzar esta conversación yéndome a los inicios. ¿Cómo era esa época de inicio en tu vida en Santiago y cómo creciste y te desarrollaste en el ambiente con los tuyos? Mira, una familia, digamos, muy normal, en una comunidad normal, sí muy ligada a digamos, un estilo de vida más ligado a la parroquia y al barrio y a la escuela, como que eran los tres centros sobre los cuales uno pasaba la gran cantidad de tiempo. En mi caso personal, en la mañana en la escuela, en la tarde me iba otra vez a jugar baloncesto a la escuela o a jugar lo que sea, béisbol o voleibol. Y los fines de semana muy ligado a lo que le llamábamos grupos en servicio, que era la parroquia nuestra, en el mismo barrio donde nos encontrábamos. Es decir, que la mayoría de las cosas giraban alrededor de eso, una bonita infancia, sana, pero también por otro ¿Qué lado... ¿Qué recuerdas de esa época? Así como que puedes atesorar. Mucho. Por ejemplo, el tema de la participación de uno como muchacho de 10, de 9 años, en grupos culturales, por ejemplo. Nunca me olvido un amigo tuyo, Juan Lamour, que dirigía un grupo de teatro y yo pequeñito, con 7 años, ya uno estaba ahí. O los campamentos universitarios y no universitarios, donde uno ya tenía que irse una semana antes a instalar las casas de campaña, hacer los bordes porque esas casas de campaña no tenían piso para que si llovía el agua no se metiera, preparar las letrinas y todo eso. Realmente era una niñez y una adolescencia y una juventud siempre con algo en la cabeza, con actividades constantes alrededor de ese tipo. No eran aburridas, no existía celular ni nada de eso. Había Se más veía atención, poca ¿verdad? televisión. Sí, había más atención. No digo que ahora sea mejor o peor, simplemente era diferente, pero de verdad que una adolescencia y una infancia bastante bonita. Francisco, ¿cuándo inician esas inquietudes que, bueno, desembocaron en la actividad política, pero las primeras inquietudes me imagino que tenían alguna vocación social y demás? ¿Cómo surgieron esas primeras expresiones e inquietudes alrededor de eso? Mira, yo pienso que influye mucho desde pequeño los grupos de iglesia, constantemente, sobre todo en esa época, sacerdotes que hablaban mucho de lo social, del servicio. Era un tiempo donde jesuitas y otros que dirigían la parroquia o en el colegio donde me encontraba, los hermanos de la Salle, siempre con esa visión. Sin embargo, tal vez esa fue la semilla que fue germinando, y ya en segundo de bachillerato yo siempre quería ser ingeniero, ingeniero de carreteras, era lo que me motiva. Todavía siento pasión por lo urbano, de verdad que siento una pasión por todo ello. Pero ya en segundo, ya yo digo, voy a estudiar Derecho, comienza a gustarme la política, a leer el periódico todos los días, a estar atento a las noticias internacionales. Y ya entro a la universidad, el primer año de universidad, entonces comienzo ya la vida política, digamos, partidista. ¿Cómo comienzan esos primeros contactos con la actividad política y cuáles eran esas figuras que comenzaste a abrazar de manera temprana? En la universidad yo conozco a un amigo que, bueno, ya falleció, que comienza a llevarme el periódico del Partido de la Liberación Dominicana. Yo sentía que era el partido que más me atraía, sobre todo porque la mayoría de los que estaban en el partido en Santiago eran jóvenes, profesionales, con mucha disciplina, con mucha mística, y tú sentías en ellos como el ejemplo a seguir. ¿Sentías en ese momento atracción hacia la figura de Bosch? Mucha también. Pero fíjate que también en paralelo a la disciplina del PLD, no solo a la persona y a la figura y al carisma de Bosch, sino también al carisma que Bosch instauró en ese momento, que era de una seriedad absoluta, donde si tú hacías una actividad política y no quedaba una basura, donde las sillas eran recogidas, donde todo tenía como una especie de rito, y ese rito también apasiona. Por eso cuando yo veo a la gente criticando los ritos en las iglesias o en cualquier escenario, los ritos son parte del ser humano. Y entonces ahí comienzo a recibir el periódico, y 4 o 5 meses después contacto a Carlos Reyes, siempre lo digo, alguien que
trabajaba en el Colegio de La Salle, donde yo estudiaba, y él ya me pone en contacto con la estructura y a partir de ahí, con 18, 19 años, empiezo mi vida política. ¿Cómo comienza esa vida política corriendo paralela con los estudios? En ese momento y en esa época, no es que tú eras muy viejo, Francisco, sí, pero cuando tenías 18 años, se vivía una época ya... ya todos los amigos míos estaban en fiesta. Pero ya el PLD formado, había ya una especie de triangulación en la estructura político-partidaria entre el Partido Reformista, el PRD y el PLD. En ese contexto, entonces, ¿cómo fueron esos primeros años donde tú tenías también una carga como estudiante importante? Mira, ¿cómo vincularlo? Primero, éramos un partido minoritario, indudablemente. De cuadros. Segundo, como que no estaba, por lo menos en mí en ese momento, como la conquista del poder. No era lo que... Era más la cotidianidad, el ejercicio político, las discusiones, y una participación, las reuniones. Eso sí, eso era como lo que más llenaba en ese momento a muchos de los que estábamos ahí. Con 19, 20 años ya la mayoría de mis compañeros de derecho, los sábados en la noche se iban en Santiago había una discoteca que era o Ambis, Típica o diferentes, fueron cambiando incluso de nombre, Tempo, varias. Pero yo no podía irme hasta las noches porque a las 8:30 casi todos los domingos había lo que se llamaba esfuerzo concentrado. Los sábados en la tarde también lo teníamos. Entonces, en el fondo, no es una autocrítica, simplemente fue una realidad. Mi vida de joven en fiesta y en amor y en muchas cosas fue limitada. Y más después que a los 2 años y medio ya yo comienzo a trabajar. Entonces, o sea, yo trabajaba de 8 ¿Cómo comienza tu vida laboral, Francisco? Yo comienzo a trabajar primero mi vida laboral en verano yo siempre trabajaba para comprar una bota o un zapato, algo yo trabajaba en verano. Pero, o en un campamento, algo yo hacía. Pero ya en la universidad yo empiezo a trabajar en un banco, en cuenta corriente. Okay. Ahí duró 1 año. Y era muy duro porque yo empezaba a 7:30 hasta la 1. A las 2:30 yo tenía que estar en clase hasta las 8, 9 de la noche. Y la Pucamaima era muy, muy fuerte. Muy exigente. Sí, luego cambio de trabajo al Colegio de La Salle, donde trabajaba en psicología, revisando los tests y en varias cosas. Ya el hermano director, si yo tenía un examen ese día me permitía 1 o 2 horas, iba un poco más suave. Y al final compartí estudios y trabajo con mucha disciplina, pero con mucho esfuerzo también. Y todos los sábados y domingos siempre había trabajo partidario. Pero ojo, ya también en el PLD tenías que tener reunión de un círculo de estudio, un día a la semana, reunión de lo que le llamabas un frente de masa para tú enlazar otros días de la semana, más los sábados y domingos, más el trabajo. De verdad que ahora que yo lo pienso, no sé si yo hice lo correcto o no, porque también dejé de hacer otras cosas que pudieran haber sido bonitas en la vida también. Francisco, llevando todo eso que narras y cuentas con mucho interés y mucho entusiasmo, hay una realidad hoy, y es que el PLD no cuenta en estos tiempos quizás con el esplendor de otras épocas. ¿Cómo lograr en esta etapa, estamos hablando en el 2025, hay nuevos compromisos electorales para el sistema en sentido general de cara al proceso del 28, cómo reconectar con la sociedad luego de haber gobernado por tanto tiempo de manera consecutiva y no tener la favorabilidad en los actuales momentos de la mayoría de la sociedad? Fíjate que son 2 retos. Uno, la vocación de los partidos políticos es primero tener una causa y segundo tratar de llegar al poder y en consecuencia ser opción de poder. El PLD en su momento fue el partido más grande de la República Dominicana, 20 años de gobierno, entonces esa vocación de poder, se manifestaba. Hoy en día tenemos 2 procesos, que ha habido un decaimiento, si se quiere, tal vez no es la palabra indicada, de la aceptación de la gente y eso tiene que preocuparnos. Ahora, ¿qué me preocupa aún más que eso? Cuando nosotros entramos al PLD con 19, con 20 años, uno se engranojaba. Yo vivía más ese rito, esa dinámica, que la misma vocación del poder, ese deseo de cambiar el mundo, de transformar la República Dominicana. Y como yo, muchísimos jóvenes entraron con esa vocación. Con esa ilusión. Con esa ilusión. El gran reto de nosotros ahora no es solamente ser opción de poder,
El gran reto nuestro es que jóvenes de 19 años, como fuimos la mayoría de los que estamos hoy dirigiendo, también se emocionen. ¿Y cómo se genera ese componente emocional? Ese es el gran reto. Eso implica reconversiones de los dirigentes en todo el sentido de la palabra. Y lo que está viviendo el PLD hoy tal vez no necesariamente es exclusivo del PLD. A mí me preocupa que tampoco en los demás partidos del sistema, ahora mismo en la República Dominicana, aún en los mayoritarios como el partido de gobierno o en el partido que quedó en segundo lugar, la Fuerza del Pueblo, que no se esté dando ese fenómeno de jóvenes que ingresen por una mística. Por ejemplo, Pepe Mujica, que murió recientemente, sí. Cómo era la persona en su partido que todavía irradiaba e irradia aún después de muerto ese sentimiento de pureza en el ejercicio de la política. Entonces, como nosotros en República Dominicana, el clientelismo, el populismo, el inmediatismo, el manejo efectivo de las redes sociales con simplemente posiciones que gustan, aún no tengan profundidad, son las que van calando. Entonces, no hay un joven que se motive, o son muy pocos, a entrar en nuestro partido por esa transformación, sino por el poder, o por un empleo, sí, o por la moda, pero no se da. Y ese es el gran reto que tenemos todos. Has nombrado a Pepe Mujica y verdaderamente se tiene como un gran referente, un hombre humilde, siempre mantuvo una postura que supo cambiar su forma de pensar, incluso, y la mentalidad, y de evolucionar, y la adaptó y la actualizó bastante. Ahora bien, uno ve en la figura de Pepe Mujica, para descanse, a un político que agotó un ciclo en la actividad política y aunque se mantuvo como una especie de consejero, dio un paso detrás. A veces eso cuesta en la política latinoamericana ver a nuestros políticos, a nuestros líderes, que habiendo agotado un periodo constitucional, o 2 periodos, o 3 periodos, como hay algunos casos, todavía se insiste en la vigencia partidaria permanente. Eso, desde tu punto de vista, ¿daña o contribuye al mejoramiento del sistema político en el país? Mira, mis 2 grandes líderes políticos mundiales son Nelson Mandela y Pepe Mujica, que acaba de morir, uno más contemporáneo, claro, y otro de otro tiempo. ¿Cuál era la grandeza de Mandela? No solo fue la liberación de su pueblo, la lucha contra el racismo, la exclusión, la lucha contra la pobreza, sino que fue un hombre de una grandeza tan grande, que asume la dirección de Sudáfrica y que pudo ser un presidente eterno y vitalicio, claro, que pudo convertirse pero solo agotó un periodo. Solo agotó un periodo. Desde 1994. Fíjate la capacidad que él tuvo de hacer que las cosas caminaran, fluyeran. El gran problema en América Latina y en muchos países del mundo, no solo de América Latina, es como nosotros los políticos vemos que una vez llegado al poder no puedo desprenderme, no tengo la fuerza, la voluntad. ¿Por qué es tan complicado eso? ¿Qué nos pasa en la debilidad humana? Yo te puedo explicar. Comienza todo un círculo a decirte tú eres imprescindible, tú eres lo más grande, tú vas ahora de ministro de Cultura y todo el que está a tu lado te dice tú eres el mejor que ha estado, todo el que estaba anteriormente no sirve, nadie ha dejado más huellas que tú, ya después de aquí tú tienes que ser esto. Te saludan los militares. Y verdaderamente, Francisco, entonces, el tradicional o el ya tipificado síndrome de ibris, ¿es verdad que abraza a los políticos? Sí, eso está en la fuerza de voluntad que tú tengas, en la capacidad que tú tengas para saber que ocupaste funciones, que diste lo que podías dar y que es momento de otros que tal vez pueden dar ese paso, tengan las oportunidades para hacerlo. Y yo creo que ahí está un componente muy humano, muy existencial, que tiene que ver con la naturaleza de nosotros los seres humanos y la capacidad que pudiéramos tener de decir que no, de que ya basta, de que no se puede. Yo tengo mi visión con este gobierno. No voy a entrar en una crítica agresiva, pero siento que perdió una oportunidad hermosa de grandes transformaciones y de grandes cambios que no lo ha hecho. Pero yo tengo que reconocer al presidente Abinader su capacidad de
decir que no a un tercer periodo. De autorregularse. Y alguien me puede decir, bueno, eso está ahí, eso estaba ahí, él no hizo nada. Bueno, pero también él pudo cambiarlo para un tercer periodo. Y otra gente dice que eso no debió hacerlo porque le quita autoridad y muchas cosas. Yo siento que no, que en el futuro, en 4, 5, 8 años, o tal vez mucho antes, podrá ser un referente en América Latina que de promoción de la democracia. Y esos son elementos que uno como oposición tiene que valorar. Hay que saber decir que no a los procesos continuistas. Eso daña la democracia, lacera, genera corrupción. Francisco, en ese orden, el PLD, en el afán de la reconexión con la sociedad, busca, quizás a destiempo, armar una boleta, definir la elección presidencial de manera interna, hizo unos procesos de cara al 2024 bastante tempranos también, madrugó bastante en ese sentido y ahora procura replicar un poco ese modelo. ¿Cuál es tu opinión alrededor de ese tema y de esa intención, esa pretensión que tiene la cúpula del PLD para fijar tan temprano una candidatura presidencial? El PLD, aunque camine en las candidaturas no solamente presidencial, sino a senatorial, alcaldías, etc. Sin embargo, la prioridad tiene que ir en dos aspectos. Una, lo primero que te decía, ¿qué soy como partido? ¿Qué soy como institución? ¿Qué me motiva? ¿Qué me llena? ¿Y qué yo le voy a decir al pueblo? ¿Es la gente más pobre? ¿La transformación humana a través de la educación integral? ¿Cuál es el país que yo sueño? ¿Cómo he evolucionado como político? ¿Y qué es lo que te ofrezco de manera coherente como población? ¿Cuál es verdaderamente mi pensar? El PLD tiene que sentarse con eso. Y en segundo lugar, la reorganización interna. Lamentablemente, cuando tú ves los partidos políticos, el PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD, probablemente en nuestros padrones electorales hay coincidencia en más de 500.000 de personas. Probablemente en el padrón del PLD hay personas que no saben que están. En el padrón del PRM hay muchas personas que no saben que están inscritas. Y en el padrón de la Fuerza del Pueblo sucede lo mismo. Los partidos políticos estamos viviendo un proceso de autoengaño donde cada dirigente o muchos dirigentes simplemente llenan cosas. No nos respetamos unos con otros y lo mismo está sucediendo con los procesos internos y todos los partidos están sufriendo una falta de confianza a lo interno, pero esa falta de confianza viene a raíz de una falta de respeto a nosotros mismos en las decisiones y cuando se cometen graves errores donde se vulneran los principios democráticos a lo interno de los partidos políticos, para no tocar sectores, para no buscarme problemas, los partidos políticos lo que han hecho es voltear y mirar la cara hacia otro lado. Y el PLD está pagando esas consecuencias con divisiones, con la pérdida del poder. La falta de reglas claras y el cumplimiento a las reglas claras simplemente producen divisiones. Y lo que yo veo en el partido de gobierno, en el PRM, en el futuro probablemente irá en la misma medida porque están cometiendo los mismos errores. En derecho se habla de principio de legalidad o del imperio de la ley. Eso no es un concepto vago, es que la cohesión social en una sociedad lo da el respeto a las normas. La cohesión en las instituciones la da el respeto a sus normas internas. Si yo delimito normas, son para cumplirlas, no es para buscar cada día un bajadero para no cumplirlas. ¿Por qué? Porque al final tú no vas a poder complacer a todos los actores. ¿Qué hace? Se rompe la cohesión, explota y entonces luego nos quejamos de lo que sucede. No, culpables somos nosotros porque no somos capaces de adaptarnos a las reglas de juego que nosotros mismos hemos establecido. Los partidos políticos hacen una ley de partidos y sin embargo somos los mismos partidos políticos los que la violentamos. Los legisladores aprobaron leyes que decían que no se podía colocar afiches en los postes de luz. En las elecciones pasadas, todos los postes de luz, aún del distrito, pienso mucho en tu padre, que fue el primer alcalde en la historia de la República Dominicana que inició un proceso de protección de espacios públicos para la publicidad privada y política. Sin embargo, ¿qué nos sucedió a nivel nacional? Legislamos para eso y al final todos los mismos que legislaron, diputados que votaron por eso, senadores que votaron por eso, ponían todo eso. Peor en árboles,
con unos clavos grandísimos dañando los árboles. Y entonces nosotros mismos nos respetamos. Las mismas instituciones no quieren. Yo tengo grandes amigos en la Junta de ahora o en la Junta Central Electoral del pasado, pero la ley era muy clara y debía haber sanciones contra estas personas que cometían esta publicidad de ese tipo, pero ¿para qué buscarme problemas? Vamos a dejar las cosas así. Entonces, la posición acomodaticia te evita problemas coyunturalmente al futuro. Que va, el problema será mucho mayor. Francisco, hubo un gran desprendimiento en el Partido de la Liberación Dominicana en octubre del 2019. El entonces presidente, Leonel Fernández, sale de la organización y forma lo que hoy se conoce como la Fuerza del Pueblo. Mucha gente pensó en algún momento que ante esa ruptura usted sería o se iría con el grupo que de una u otra manera se vio afectado. Consecuentemente, bueno, las cosas ya lo hemos visto. Usted ha permanecido en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué experiencia o qué reflexión ha hecho alrededor de un evento que ha marcado tanto la organización con un desprendimiento tan significativo como ese? Fíjate que como pequeñas coyunturas definen todo el futuro. Esa división definió la pérdida del poder del Partido de la Liberación Dominicana y ha definido también muchos hechos futuros posteriores. ¿Por qué no fuimos capaces de dialogar? ¿Por qué no fuimos capaces de concertar, de aceptar resultados o de que los árbitros que estaban encargados de llevar a cabo los procesos fueran lo suficientemente creíbles como para que aceptemos los resultados? Son las grandes deficiencias que tienen los partidos políticos. Porque el PLD no fue capaz de mantener esa unidad, no fue capaz de dialogar, no fue capaz de buscar y de hacer todo el esfuerzo para que no nos dividamos. Hoy esta división tiene un costo muy alto para el PLD y la estamos pagando muy de lleno. Por eso yo reitero, PLD tiene nuevamente que volver a orígenes, hacer que la gente pueda soñar. El día que uno no pueda soñar en un partido político, muchos integrantes también van a buscar otros espacios en cualquier otro sitio, sea religioso, sea medioambiental, o sea político, o sea en las familias y dedicarte a tus hijos. Pero tú tienes que dar espacio a la gente a soñar, a creer. No es solo lo económico, no es solo mi esperanza de ser ministro. Y te puedo poner el caso personal. Yo no tengo la más mínima aspiración de ser ministro en ningún gobierno, aún sea el del Partido de la Liberación Dominicana. Ninguna absoluta. Yo puedo tener esperanza a dirigir los destinos del país, a llevar a una sociedad una visión de lo que yo creo que debe ser un gobierno. Pero siente que algo ya, que me llena. Pero ya siente que ese proceso ya usted lo vivió. No solo eso, sino que es tanta la experiencia ya acumulada en diferentes ministerios, en diferentes funciones públicas, que tú te das cuenta que lo que falta es dirigirlo. Que lo que tú sueñas, ya es dirigirlo. Tú no lo puedes dirigir desde una función. Si yo sueño, por ejemplo, tú que trabajas cultura, en un sistema educativo totalmente diferente, donde trabajemos más para razonar con nuestros muchachos, para pensar, que para memorizar. Y yo digo, bueno, yo no voy a seguir dando historia como lo están dando los maestros en las escuelas y en los colegios. Si yo voy a dar la revolución industrial o la revolución francesa, yo prefiero ponerle un video, media hora y 15 minutos discutiendo y que el profesor evalúe por la disposición. No pasarme un año entero con un muchacho que se embotelle una hoja mal escrita. No, vamos a poner a nuestros muchachos a aprender a leer, a entender lo que leen, claro, y matemáticas y ciencias que puedan en ese proceso de aprendizaje escribir una poesía, redactar hacer un relato, es simplemente a pensar, a razonar y a pensar. Ahora, y eso solamente eso solo lo hace un presidente rompiendo esquemas y diciendo, no, ya esto no se puede, aquí hay que dar un salto, yo no voy a trabajar con este sistema educativo, aunque se ponga bravo la ADP, aunque se pongan bravo algunos maestros o algunos sectores. República Dominicana tiene un capital humano muy pobre, somos los últimos lugares en el sistema educativo, vamos a transformar totalmente el sistema de enseñanza, no vamos a ver solamente los técnicos educativos, vamos a ver la racionalidad desde el punto de vista sociológico que vive la República Dominicana y hagamos esos grandes cambios. Entonces, por ejemplo, la educación que a mí me apasiona, eso solo se hace
con un presidente que tome decisiones y que esté dispuesto a pagar el costo, aunque no sean populares. Es como en materia policial o de seguridad ciudadana. He dicho 1000 veces que hay que hacer una nueva policía y empezar con la policía de investigación. No puedes tener éxito con el actual esquema, que cuando las cosas se te van de la mano, simplemente salgas a matar personas. A todo el que parezca ladrón, sea o no ladrón, el otro que es más ladrón, cuando ves que hay la política de chapeo, se baja un poquito, pero luego otra vez sube. Entonces eso es un péndulo. No hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones radicales. Hay que empezar de cero si hay que empezar. Pero tiene que haber un nuevo proceso de selección, tiene que haber un nuevo proceso de evaluación. Yo esta semana he hablado mucho de la corrupción en la frontera y todo este tema haitiano. Pero no nos engañemos, no seamos hipócritas unos con otros. Todo es una corrupción que viene de 40 años, no voy a decir que es de ahora, pero que crece cuando sube la ola de deportaciones y simplemente se enriquecen militares y algunos políticos con 1.000, 2.000 millones de pesos al año en un solo punto fronterizo. Entonces, ¿qué decir? Que cuando yo digo esto estoy diciendo que entren todos los haitianos. No, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que si hay una migración irregular es básicamente a la corrupción, pero eso significa transformar el CEFRON, poner el polígrafo a todos los militares, hacer un proceso de evaluación de desempeño, que esos militares estén con sus hijos, su familia, que estén en las escuelas y todos ahí, que haya un proceso de dignificación de los militares, pero también de sanción fuerte a todo el que pretende enriquecerse simplemente violentando la soberanía. Entonces, a ese tipo de cosas, cuando ya tú tienes una visión de Estado, de qué es lo que tú quieres, entonces tú te das cuenta que si es en una función, tiene que ser donde se tomen las decisiones. Si no es desde una función, es creando opinión pública, como estoy aquí contigo, diciendo lo que pienso. Creo en la tecnificación. Creo que los recursos humanos es el gran problema de la República Dominicana. Francisco, escuchándole hablar, uno tiene la certeza de que usted va a insistir con el tema de la candidatura presidencial por su partido y que en la coyuntura del año 2028 usted sería una opción a considerar. ¿Eso es así? No, lo que te puedo decir es que yo voy a insistir en la política, diciendo aquellas cosas que entiendo que es lo que República Dominicana pero necesita. Utilizando la vía electoral. Siempre la vía electoral. Y que tú lo puedes hacer, promover esos grandes cambios. O, si es en una función pública, no es como ministro, es como presidente de la República. Y si es fuera desde una función pública o de ser servidor público, es siempre creando una opinión, participando, debatiendo y diciendo aquello que uno cree, aunque pueda ofender en un momento determinado. En mi caso personal no he tomado decisión abierta. ¿Le convendría al PLD llevarlo a usted de candidato en esta coyuntura particular de la historia política del Partido de la Liberación Dominicana? El que sea candidato del PLD tiene que tener profundidad en el discurso, capacidad de persuadir con propuestas claras, reales y sinceras. Tiene que ser lo suficientemente maduro como para unir, no desunir, para no seguir hiriendo, golpeando, sino buscando fórmulas de consenso. El PLD, el que sea el candidato, tiene que ser un candidato que verdaderamente revolucione nuevamente la forma de hacer política. Si el PLD nos vamos nuevamente, no solamente en las presidenciales, sino en los demás procesos, con candidatos que se parezcan a lo de la Fuerza del Pueblo o a lo del PRM, no tiene sentido. Si nosotros vamos a hacer un PRM o una Fuerza del Pueblo, probablemente ganará el que tenga más dinero, más capacidad de llegar mediante el mercadeo. Entonces vamos en desventaja, somos el partido paradójicamente más pobre del sistema de los 3 partidos más grandes. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Tiene que ser un partido de ruptura. Tiene que ser un partido de realidades, de simplemente decir... ¿Apoyaría, Francisco, a otro compañero que no sea usted, a esa pretensión presidencial? Yo siempre he apoyado. Yo viví procesos en el pasado donde competí, me comprometí a apoyar al que ganó y yo no gané el proceso y simplemente he apoyado. Ahí no es que está tal vez para mí el gran problema. Vuelvo, el gran problema mío existencial es la capacidad de soñar. La capacidad de que tú sientas que puedas transformar algo, sobre todo porque uno se encuentra joven, pero ya yo voy a cumplir 60 años.
Entonces, cuando tú vas pasando de los 40, tú te vas dando cuenta que la vida va muy rápida. Claro. Va muy rápida. Entonces, el sentido de la vida, ¿cuál es? Acumular dinero. ¿Para qué? El sentido de la vida es mucha ropa bonita. ¿Para qué? Al final todo va desapareciendo. El sentido de la vida es dejar un legado. Mira hoy cómo la gente habla de Mujica, cómo habló del Papa Francisco. Gente muy por encima de todos nosotros, con grandes condiciones por encima de nosotros, pero tienen que ser ejemplos para nosotros de que lo bonito es dejar un legado positivo, que tú sientas orgullo de que hiciste las cosas correctamente. ¿El presidente Danilo Medina tiene conciencia de estas definiciones que usted desarrolla, Francisco? Yo creo que todo el mundo tiene conciencia en la clase política nacional. Lo que yo no sé si todo el mundo está en la disposición de asumir estos retos, de asumir estos sacrificios, de tú luchar por aquello en que tú crees. Porque a veces es mejor como sobrevivir en un esquema. Parecería que es mejor para tú mantener cierto estatus. Sin embargo, a veces es mejor, es lo que yo creo, irte al lodo y levantarte de nuevo, y fracasar y levantarte de nuevo. En esta coyuntura, lo que más le conviene al Partido de la Liberación Dominicana es que Danilo Medina le siga dirigiendo como presidente. Lo que conviene al PLD es encontrarse a sí mismo, buscar cuál es la razón de nuestra existencia nuevamente, ir a principios, ese concepto de servicio. Por ejemplo, don Juan siempre, el lema era servir al partido para servir al pueblo. Pero es más profundo, es el concepto de servicio. ¿Cuál es la razón de ser de un político? Es el servicio, es ayudar, es en consecuencia sensibilizarte con el más pobre. Es que te duela ver cuando alguien no come 3 veces al día. Es que te duela la ignorancia de muchos jóvenes hoy que están en un cuarto de bachillerato y no saben leer ni escribir y nunca podrán tener un empleo digno y tendrán dificultades hasta en las relaciones de pareja porque su proceso de formación va a estar muy limitado. Yo creo que esa es la verdadera razón y lo que deberíamos discutir dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a ser político? Hay analistas políticos que entienden que la actitud de ambos expresidentes que hoy dirigen los partidos de oposición hace difícil, por no decir imposible, la reunificación de la que en un momento se llamó la familia PLDista. ¿Eso verdaderamente lo sienten así? ¿Llegaría un momento donde se unificarían ambos partidos? ¿O ciertamente debe la Fuerza del Pueblo seguir por su ruta y el PLD construir su propio camino? ¿Cómo ven eso? Mira, se produjo algo que no debió producirse. Sin embargo, de nuevo, la discusión a lo interno nuestro no tiene que ser basada en la coyuntura. La discusión real es basada en tu país. Yo veo ahora mismo, por ejemplo, muchos jóvenes dentro del partido de gobierno donde le interesa más un glamour. Y yo me doy cuenta porque muchos de ellos, tú lo conocías en el Congreso y todo, y hasta la forma de vestir, la forma de caminar. O sea, ya tú te das cuenta que se sienten otras personas. Entonces aquí el problema es más allá de los partidos políticos. Es que yo voy al gobierno no es a servir, yo voy al gobierno a satisfacer mis egos, mis complejos de grandeza y me olvido de la gente más pobre. Hoy cuando tú ves los hospitales dominicanos donde ni el sistema de medicina preventiva, ni una serie de políticas públicas que se debieron llevar a cabo se realizaron, entonces tú sientes que, tenemos problemas. O cuando el sistema educativo cada día se deteriora más, por ejemplo, la tasa de analfabetismo que logramos llevar a menos de 5, que eso es un país libre de analfabetismo y que nuevamente crece, entonces tú te preocupas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me duele en este momento? Es como nosotros, clase política, vamos perdiendo las perspectivas y qué nos motiva a hacer política. Yo no quiero entrar en una coyuntura si Leonel, si Danilo, si Luis Abinader o si los candidatos que vienen del PRM. Yo puedo trabajar en una coyuntura contra el partido de gobierno porque siento que perdió la oportunidad más bonita de continuar obras que dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, la revolución educativa o dejar grandes obras que dejó el Partido de la Liberación Dominicana como el 911 y los servicios que se han deteriorado. O sea, mi crítica con el gobierno es que lamentablemente el PRM ha seguido una composición casi social de
las personas que le dieron origen al PRM, que era el Partido Revolucionario Dominicano. No es que sean ni malos ni buenos, es simplemente que tienen una visión de que prefieren gastar el dinero en muchos bonos, bono educativo, bono esto, bono es, repartir dinero sin sentido y no gastar dinero en algo que traiga retorno. El PRM en el gobierno no cree en la educación, no ve la educación ni la inversión en el capital humano como algo primordial. Prefiere gastar dinero en habichuelas con dulce, en Semana Santa, en una serie de cosas que no tiene sentido. Y eso es lo que yo critico, como obras de infraestructura, por ejemplo, la inversión de gasto de capital, es la más baja de los últimos 20 años. Yo prefiero construir metros, carreteras, caminos vecinales o interparcelarios que me generen retorno. ¿Qué es retorno? Que generen riqueza y no repartir dinero en nóminas, no repartir dinero en ese tipo de asistencialismo, clientelismo político. Eso no lleva a nada. Eso es lo que ha perdido el PRM, que encontró un país con crecimiento económico, el más grande de América Latina, con estabilidad cambiaria, la más sólida de América Latina, con una inflación totalmente controlada, la más sólida de América Latina. El PRM encontró en términos económicos... ¿Y no llegó en medio de una pandemia y una situación de sanidad pública comprometedora? Claro que sí, y tanto en el gobierno nuestro como en este, pero independientemente de eso... Y los conflictos geopolíticos que ha tenido al mundo en una situación siempre complicada, lo hay, pero a estos niveles... Siempre hubo Afganistán, hubo la crisis en Estados Unidos, ¿Tienen la misma trascendencia? Todo siempre lo hubo y siempre habrá excusa para yo no tomar las decisiones como ¿qué cuesta transformar el sistema educativo? Voluntad y coraje, no es dinero. ¿Qué cuesta transformar el sistema de persecución criminal en la República Dominicana? Y no se está haciendo No se está haciendo nada, al revés. Nada, absolutamente nada. Yo te puedo decir... La fuerza de tarea no rinde, no está rindiendo nada. Yo te puedo resultados. Decir que conozco, me siento que conozco, que se está haciendo muy poco. Y te puedo hablar de casos que yo lo he vivido. Simplemente la política de salir a matar personas, cuando las cosas se me van de la mano, yo creo que te resuelve. ¿Pero no están ahora los niveles de delincuencia en las tasas más bajas? No, los robos y los atracos siguen igual. La tasa de homicidio en la nueva nomenclatura ha mantenido una estabilidad y una baja, pero tampoco se están poniendo los intercambios de disparos como muertes violentas. Es decir, que es un sistema que no es el mismo parámetro con que yo al menos medía. No significa que como lo hacíamos era lo correcto. Lo que se está haciendo ahora es lo que hacen la mayoría de los países de América Latina en la tasa de medir, digamos, los hechos delincuenciales. Pero la reforma real no se está haciendo, se está perdiendo. El PLD impulsó lo que fue la gran reforma del sistema de justicia de la República Dominicana. La impulsó. El presidente Fernández, el presidente Medina impulsaron la primera gran ola de reforma con la ley de carrera judicial. No se cansó la gente, si estaban tan bien las cosas, Francisco, no se debió haber continuado por esa vía, porque la gente buscó una alternativa. Tal vez esa no es la discusión, lo que pensó la gente. Tal vez la discusión que yo llevaría a cabo es ¿qué es lo correcto? Aunque la gente no quiera. ¿Qué es lo correcto ahora? Es que los presos preventivos siguen. Es una locura que el magistrado Subero, que ahora que es una de las estrellas que tiene la República Dominicana, hizo algunas críticas al sector justicia. ¿Qué es lo que vale ahora? Que la gente tenga justicia barata, efectiva y a tiempo. Se hizo la primera reforma maravillosa, yo creo que dio los resultados, pero ya se agotó. ¿Qué es lo que tiene que hacer este gobierno? O el que venga, iniciar la segunda gran ola de reforma judicial dentro de todo el sistema de la República Dominicana. Igual en educación, igual en política criminal. ¿Qué es lo que yo critico de este gobierno? No es lo que hace, es lo que ha dejado de hacer. Es la oportunidad que ha tenido de una gran transformación, porque contaba con todas las herramientas, contaba con una historia, contaba con unas políticas del pasado positivas. Las malas cambian, lo que hicimos mal está bien, no le hagas caso, pero lo que hicimos bien continúa. Mira cómo el 911 se deterioró. Mira cómo se deterioró el sistema de carretera, cómo el sistema de inversión pública y gastos de capital casi se redujo a menos de un 1% del PIB en una situación solamente parecida hace 40, 50 años. Eso es lo que yo critico. Entonces yo no quiero decir, bueno, la gente que quiere, bueno, la gente votó por el PRM.
Y todos tenemos que apoyar la voluntad de la gente. Y probablemente ahora la gente demanda de los gobiernos cosas que no son lo que los gobiernos deberían hacer. Probablemente ahora nadie en la sociedad te está pidiendo que la prioridad principal sea que nuestros hijos se preparen para el futuro. Encuesta, yo te invito a que encuestes a la gente si eso es lo que quiere la familia. Si las asociaciones de padres en las escuelas están yendo a las escuelas para ver si se están dando las horas, si nuestros hijos están aprendiendo, si en las evaluaciones van bien. Esa no es la prioridad probablemente de los dominicanos y dominicanas. Ahora, si tú me preguntas a mí como político, aunque no sea la prioridad del pueblo, yo como dirigente o como líder político tengo que hacer cuanto sea posible para que la gente entienda que lo más importante es que nuestros hijos se formen, se preparen, puedan enfrentar los nuevos desafíos del futuro. Bueno, Francisco, te agradezco infinitamente este espacio. Pasa muy pronto. ¿Cómo no? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya el tiempo se ha consumido. Ha sido una interesante conversación viendo la mirada de un político ya terminado, ¿no? Como tú, a lo largo de muchos años. Me dicen acabado, pero a mí no me gusta esa palabra. No, el término, cuando digo terminado es... O como una señora que me dijo a mí, eso hace 20 años, óigame, usted la reliquia del Partido de la Liberación. No, pero así no. ¿Y cómo que la reliquia? Yo no soy todavía. No, la reserva. Ahora, bueno. Francisco Domínguez Brito ha estado con nosotros hasta otro episodio de Conversaciones. Gracias.